Técnicas de camuflaje e infiltración. Caracterizaciones en investigación privada. En el ejercicio de su profesión, el investigador privado debe recurrir algunas veces a recursos que en su apariencia puedan parecer pintorescos, pero que contribuyen a resolver los problemas con éxito. Uno de ellos es el clásico disfraz, utilizado para simular o deformar la personalidad conocida para adoptar una o varias que contribuyan a despistar o crear la sensación de que se trata de otro ser, totalmente distinto al conocido. Esta trucatura, como se llama en lenguaje escénico, que proviene de truco, cambio, de donde procede a su vez la palabra trucarse, tan usada por los que se dedican al teatro, data de muy antiguo. Proviene de la consabida aventura detectivesca, difundida por las novelas policiales. Conviene subrayar que aquí no vamos a encarar este punto desde un ángulo novelístico, sino refiriéndonos a las circunstancias perfectamente claras y necesarias que exige la profesión, ya que, siendo utilizado con frecuencia por los delincuentes para cometer asaltos, secuestros y para despistar a la policía y a la población en sus fugas y ocultamientos, es un arma de doble filo que el detective y la policía deben conocer a fondo. Tanto el disfraz como el maquillaje son elementos de los que debe valerse el investigador privado con la misma competencia y seriedad con que utiliza los otros conocimientos que le permiten llegar a la solución de un enigma. Debe tener muy en cuenta el alumno que el tema que aquí tratamos no es simple pasatiempo, propicio para imaginarle un sentido superficial, sino la asignatura de un estudio serio y perfectamente documentado. Muchos crímenes de apariencia insoluble fueron resueltos gracias a un buen disfraz o maquillaje del investigador. En ambos casos, quien los utilizó se valió de ellos en base a serios conocimientos prácticos, cuyas líneas generales vamos a indicar. El uso del disfraz en el investigador privado. El alumno debe tener siempre presente: no se debe recurrir al disfraz, sino cuando se está seguro de conseguir, por ese medio, el más franco éxito en la investigación. Vamos a aclarar este concepto. Si el disfraz resulta innecesario o peligroso, debe ser desechado. Puede resultar peligroso para un investigador privado alterar su personalidad física cuando el delincuente o sospechoso está en condiciones de identificarlo. En este caso, acarreará un perjuicio, una dilación o algo más grave a la solución, pues el disfraz, aparte de crear una sensación de inmunidad en el detective que cree estar despistando al delincuente, le entrega ingenuamente un arma de gran valor al perseguirlo, al permitirle fingir, y ya sabe lo hábiles que son estos sujetos, una candidez que le sirva para ganar tiempo, o bien preparar una coartada que incluso puede poner en peligro la integridad física del investigador. Manera de disfrazarse. Aclaremos previamente que es imposible dictar normas que no estén regidas y aceptadas por la propia experiencia personal, pero, guiándonos con un criterio relativamente práctico, puede decirse que la utilización de cualquier tipo de disfraz debe ser muy sobria. A veces, unos simples anteojos de vidrios oscuros bastan para lograr la confusión de los perseguidos, pero no debe olvidarse que, precisamente, los lentes negros o cualquier otro adminículo de uso clásico contribuyen a ahondar las sospechas del sujeto, pues hacen más destacable la persona del seguidor. Por eso, se aconseja el maquillaje, pero insistimos en que debe ser realizado con conciencia y con mano segura. Es habitual que un investigador delgado deba aparentar más peso y, por lo tanto, mayor volumen físico. Esto se consigue recurriendo a las botargas, que son rellenos que permiten el aumento del abdomen, la espalda, el pecho, etc. Cuando se trata de simular alguna deformación física, como por ejemplo una joroba, se acude a los rellenos. Cosa común en el teatro y en las prácticas más sutiles de nuestra profesión. Para las rengueras, pie equino, mal andar y hasta pie plano, se recurre a los zapatos ortopédicos, que ya vienen deformados por el especialista, lo que contribuye, con habilidad y buena práctica, a dar la sensación de ser un impedido o con dificultades en el andar. Maquillaje. Lo realmente importante, por su método rápido, eficaz y moderno, es el maquillaje, entendiendo por tal el arte que usa el rostro humano como elemento básico,
haciéndolo susceptible de toda clase de transformaciones. Para lograr su correcto uso, vale más la práctica que todo lo que podamos exponer en teoría. El maquillaje tiene bases perfectamente conocidas. Estas bases, bien administradas, sirven al investigador privado para arribar a éxitos insospechados en su misión. Las indicaciones generales que enumeramos deben ser tenidas en cuenta por el alumno, sin olvidar, empero, que el ejercicio continuado puede llevarlo a crear su propio arsenal de recursos en esta materia. Para el caso, tengamos presente que grandes maestros del arte del maquillaje, como Boris Karloff y otros, han desarrollado métodos propios de maquillarse en base a su propia experiencia. Elementos del maquillaje. Fundamentalmente, se debe disimular el cutis cuando se trata de transformar los rasgos habituales en otros no conocidos. Téngase presente que no es necesario recurrir a exageraciones. A veces, una simple pincelada cambia un rostro. Otras, es suficiente un toque de pasta, carne, para conseguir el cambio buscado, etc. Existen en el comercio pastas y sustancias que se utilizan en el maquillaje. Una de las más difundidas es la llamada aquilón, que sirve para hacer agregados, algo semejante a realizar injertos. Otro elemento es el llamado base, para oscurecer la piel. También se usa el llamado crepé, para añadidos de pelo, para barba, patillas, bigotes. Pueden ser de 3 colores, negro, rubio y castaño. Para que el crepé quede fijo se utiliza el mastic, que es una sustancia adhesiva. Estos materiales pueden adquirirse en las casas que proveen ropas y vestuarios a los artistas teatrales y cinematográficos. Modos de operar. Supongamos que se quiere recurrir a una deformación del rostro y que ésta sea semejante a la de un acromegálico, deformación desmesurada de los rasgos. Tomamos este ejemplo para hacer más claro el uso de los materiales del maquillaje. Primero, limpiaremos el rostro con agua y jabón y luego, con un algodón humedecido en alcohol, lo pasaremos por aquellas partes de la cara en que se harán añadidos de pelos, como ser el mentón, las patillas, el labio superior, etc. Terminada la limpieza de la parte del rostro indicada, se aplica el mastic, que como ya dijimos es la sustancia adhesiva, y luego sobre ella se aplica el crepé. En cuanto a las otras partes del rostro, como ser la nariz o los pómulos, recurriremos a la pasta aquilón en la cantidad que deseamos aumentar su volumen para simular la deformación. Cuando se le quiere insinuar líneas de relieve al rostro, para hacerlo más enérgico, se usa lápiz negro, el cual acentúa los rasgos. Lo mismo se hace con las líneas de la frente, arrugas, etc. Existe también la llamada pasta clara, que sirve para acentuar los contrastes. Para aparentar mayor edad, a veces conviene simular una cabellera con canas, escasas o abundantes, según el caso. Y para ello se puede recurrir al talco seco o a la harina de amasar. Debemos subrayar, para que el alumno se ajuste a una norma útil, que estos maquillajes no deben realizarse a solas. Siempre conviene ensayar la transformación con algún colega, para medir los efectos de la misma. Conviene siempre tener presente que el uso del maquillaje debe hacerse a conciencia. Si el delincuente advierte que detrás de tal maquillaje se encuentra un investigador privado, los resultados, además de contraproducentes, pueden resultar peligrosos. En algunas ocasiones basta tan solo con dejar el saco y aparecer en mangas de camisa, con un lápiz en la oreja.
para dar la impresión de vecindad o intimidad que nos permitirá estar en ambiente y averiguar o vigilar lo que sea necesario tanto en una lechería, bar o corrillo de esquina, etc. No podemos dar por terminado el contenido de este tema de maquillaje y las caracterizaciones sin destacar que, en la era presente, con el advenimiento de los hippies, que visten ropas completamente informales y usan melenas y barbas de las más diversas formas y fantasías, resulta fácil maquillarse sin llamar mayormente la atención, lo cual facilita enormemente la labor del detective. Podemos citar como ejemplo típico de lo que decimos en el párrafo precedente lo acontecido con el sonado caso del asesinato múltiple ocurrido en Los Ángeles, del que fueron víctimas la conocida actriz Sharon Tate y otras personas de su amistad. El acongojado padre de la mencionada actriz, exoficial del ejército norteamericano, que había pertenecido a los servicios secretos de información de su patria, inició por cuenta propia una investigación disfrazándose de hippie e introduciéndose en los sitios frecuentados por ellos, hasta lograr dar con los autores del bárbaro e inexplicable crimen.